movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, la compañera Itzel abordará los temas de la situación política de Venezuela y Paraguay, y el profesor René Bejarano Martínez hablará de la situación política que hay en México. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. Están por cumplirse ya 9 meses desde el día que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el 11 de marzo del 2020 pandemia el brote del nuevo coronavirus. Desde ese día a la fecha se han realizado más de 12 elecciones en América bajo este nuevo escenario sanitario. Las elecciones realizadas, que van desde elecciones municipales hasta elecciones generales, se han caracterizado en general por la implementación de estrictos protocolos sanitarios. Este fin de semana, la atención estuvo centrada en las elecciones parlamentarias venezolanas, que tuvieron lugar el día domingo. Los resultados del proceso electoral han dado la mayoría en la Asamblea Venezolana al Gran Polo Patriótico, esta coalición de partidos que apoyan el proceso de la revolución bolivariana, y al actual presidente Nicolás Maduro. Este triunfo, obtenido con el 67.6% de los votos, fue seguido por la Alianza Democrática, que está conformada por los partidos de oposición, con un 17.95%. Estos datos fueron obtenidos por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Con estos resultados, el chavismo retoma el control legislativo que estaba conformado por mayoría opositora desde los comicios de 2015. Las elecciones estuvieron marcadas desafortunadamente por una fuerte abstención del 65%, después de que los principales partidos opositores, encabezados por Guaidó, llamaran a la población a quedarse en casa para no participar. Sin embargo, cabe mencionar que en 2005, que se dieron las elecciones parlamentarias, solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas, es decir, digamos, es un promedio de participación relativamente normal en Venezuela cuando son este tipo de elecciones. Como se venía anticipando, los líderes de oposición que no participaron en esta alianza ignoraron totalmente el proceso e están intentando deslegitimar estas elecciones. Ya sabemos que últimamente se ha dado por las derechas latinoamericanas un fanatismo por llegar al poder sin votos. En cuanto a Estados Unidos, la Unión Europea y los países miembros del Grupo de Lima, excepto Argentina y México, se sumaron a esta postura y firmaron el día lunes una declaración conjunta en donde denuncian la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones legislativas y firman reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. En cuanto a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, este organismo que tuvo muchas intervenciones polémicas en el continente, como la más actual, las elecciones en Bolivia del año pasado, pues también expresó su rechazo al proceso. Sin embargo, por otro lado, países y gobiernos como el de Rusia, Nicaragua, Bolivia y personajes específicos como Evo Morales, Rafael Correa,
Fernando Lugo y Piedad Córdoba, que participaron además como observadores, pues consideraron que los comicios se realizaron de acuerdo con la legislación y la constitución de ese país. Otro personaje que participó como observador fue el expresidente del gobierno en España, José Luis Zapatero. En otros países que no mencioné, por ejemplo, es Cuba y China, que también ya reconocieron los resultados de esta elección. Regresando a José Luis Zapatero, bueno, él ha insistido a Europa a que cambien de actitud con respecto a la soberanía legítima de Venezuela y a la postura que se está adoptando frente a estas elecciones. El pueblo venezolano ha sufrido históricamente una injusta persecución, la cual incluso vemos reflejada en las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos, que tiene un claro interés en la geopolítica de nuestra región. Y bueno, esta condena internacional no responde más que a la incapacidad de los gobiernos de aceptar una realidad objetiva y manifestar el respeto a la voluntad expresada por millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. En otro tema, el día domingo falleció el expresidente Tabaré Vázquez, quien ejerció en 2 periodos la presidencia en el Uruguay, de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020, y quien como candidato y líder del Frente Amplio rompió la hegemonía histórica bipartidista que reinaba en Uruguay con el Partido Colorado y el Nacional, y llevó a la izquierda uruguaya por primera vez a la presidencia. Sus mandatos se caracterizaron por impulsar algunas reformas estructurales que señalaron el camino para reducir la pobreza y el analfabetismo en Uruguay y para conseguir que todos y todas las ciudadanas tuvieran una cobertura médica básica garantizada por el Estado. Además, este presidente apostó por la integración de nuestra América. Entre otras acciones que favorecieron esta integración latinoamericana, destacan, por ejemplo, y solo por mencionar algunas, en que Vázquez dispuso en los primeros días de su mandato, de su primer mandato, la reanudación de las relaciones con Cuba que se habían roto 3 años antes. Y trabajó activamente, por ejemplo, en la consolidación del Mercado Común del Sur, el Mercosur, junto con países como Argentina, Brasil y Paraguay. La muerte de Tabaré Vázquez, un dirigente con firmes convicciones democráticas y con un fuerte compromiso social, representa una gran pérdida para la democracia uruguaya y para toda América Latina. Desde el Movimiento Nacional por la Esperanza le rendimos tributo a su memoria y a su legado y enviamos nuestra solidaridad a las y los compañeros del Frente Amplio y al pueblo uruguayo. Un fuerte abrazo y linda noche para todos y todas. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar siguiendo las informaciones que estamos virtiendo a través de estas asambleas semanales virtuales que estamos realizando a raíz de que se detonó la pandemia del coronavirus en México. El día de hoy comentaremos las implicaciones que tiene para nuestro país y la ruta que hay que seguir, la decisión que tomaron el PRI, el PAN y el PRD de intentar formar una coalición electoral conocida como Tumor por su significado de todos unidos contra Morena. En la vida organizativa no se puede hacer política sin alianzas, pero tampoco se pueden hacer alianzas sin política.
cada uno de los conglomerados que se conforman en un determinado momento histórico obedecen a una correlación de fuerzas y a un sistema de acuerdos que eventualmente se impulsa por sus protagonistas para tratar de que sus visiones, sus intereses, sus proyectos, sus propuestas se vuelvan mayoritarias y eventualmente hegemónicas. Pero cada uno de estos conglomerados, de este sistema de acuerdos, tiene siempre una orientación política en un contexto histórico particular. Por eso es importante ubicar de qué se trata esta alianza entre estas tres organizaciones políticas y sus satélites de ultraderecha, de la élite económica que circulan alrededor de ella, incluidos los intelectuales orgánicos del neoliberalismo. Hace ya 38 años que tuve la oportunidad de, cuando era diputado federal, escribir un libro que retomaba la experiencia de la caravana del hambre que los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, de Cloete, hicieron hacia la Ciudad de México allá por los años 1956, 57, si no mal recuerdo, y compararla con la marcha de la lucha por la democracia que encabezó Salvador Nava en la década de los 90 y el éxodo que dirigió Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco hacia la Ciudad de México en protesta por el fraude electoral que se había cometido en aquella entidad. Ese libro incluyó una entrevista que el periodista Arturo Cano, a quien conocí en el movimiento magisterial, le hizo a Andrés Manuel. Y en esa entrevista Andrés Manuel hizo un señalamiento premonitorio que ahora se está confirmando. Él decía que en México siempre se iban a ubicar dos grandes polos de atracción política: el de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y el de los conservadores o de las derechas, que así había sido en la historia de México entre liberales y conservadores, y que este fenómeno se iba a repetir. Recientemente, en una gira por Baja California Sur, Andrés Manuel festejó que la historia le hubiera dado la razón, porque el anuncio de la conformación de esta alianza electoral de las derechas confirma esta hipótesis que se lanzó hace 38 años. Para entender esta alianza hay que recordar, así sea someramente, la historia de los tres partidos que pretenden conformarla. El PRI, que nació en 1929 a instancias de Plutarco Elías Calles, en la época del Maximato, con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, que habría de cambiar su nombre por el de Partido Nacional Revolucionario hasta convertirse en el Partido Revolucionario Institucional. Este partido gobernó durante muchos años, desde 1929, 1930 hasta el año 2000, más de 70 años, y consolidó el viejo sistema de partido de Estado. Y desde entonces las oposiciones que se le formaron buscaron tratar de desubicarlo del poder y sustituirlo por un nuevo proyecto político nacional. Ese viejo partido ha sobrevivido durante muchos años, acaba de cumplir 90 años y sigue actuando políticamente, pero ha vivido momentos de transformación histórica.
de la consolidación del Estado mexicano en la época de Cárdenas, al proceso de corporativización de las organizaciones sociales de masas con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, a la época de industrialización del país con el propio Alemán, con Ruiz Cortines, todo bajo la ideología del nacionalismo revolucionario y aprovechando la llamada época del milagro mexicano, cuando México tenía estabilidad monetaria de 12 pesos con 50 centavos por dólar, quitándole los 3 ceros que ahora se le redujeron. Es como si ahora este tipo de cambio fuera de 12 centavos de peso por dólar. Esta historia del PRI significó la construcción de un país en base a un modelo de dominación que habría de mantenerse mediante el fraude electoral, la legitimidad por el control de las políticas públicas, la manipulación de las políticas sociales, la guerra contra las disidencias internas o externas, como fue el fenómeno del enriquismo allá por la década de los 50, o la represión abierta. Habrían de sucederse las presidencias después de Ruiz Cortines, la de López Mateos, la de Díaz Ordaz y su secuela Sangre, la de Echeverría con el modelo peculiar de gobernar, a dicho de Cosío Villegas, y por último en esa etapa el régimen de López Portillo. Con López Portillo concluyó el ciclo del nacionalismo revolucionario y se consolidó después, durante los siguientes sexenios, el del neoliberalismo. En 1982, cuando Miguel de la Madrid revocó la nacionalización bancaria e inició el ciclo de venta de las empresas preestatales, la apertura comercial, que habría de profundizarse durante las reformas a la Constitución que a instancias de Carlos Salinas, impuesto en la presidencia en 1988, a través del fraude contra la candidatura del Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. El neoliberalismo duró a manos del PRI 3 sexenios, el de la Madrid, el de Salinas y el de Zedillo. Después vino la alternancia hacia la derecha con Fox y Calderón, pero no varió el modelo neoliberal. Se mantuvo, incluyendo el gobierno de Peña Nieto. Durante todo este periodo, los acuerdos estratégicos del PRI con la derecha panista fueron parte fundamental del funcionamiento del sistema. El PAN fue en mucho tiempo la oposición leal de derecha al régimen priista. No surgió así, surgió primero como una respuesta al gobierno progresista del general Lázaro Cárdenas, allá por 1939, por la iniciativa de Gómez Morín. El PAN fungió como esa oposición de derecha, crítica de la educación laica, promotora del modelo confesional, replicante de las políticas del sistema priista. Mantuvo cierto nivel de independencia, incluso hasta su propia dificultad para postular candidatos, porque recuérdese que en la elección de 1976, cuando terminó el gobierno de Echeverría y empezó el de López Portillo, el PAN no postuló candidato por su crisis interna y por eso fue que López Portillo llegó a afirmar que hubiera ganado la presidencia con un solo voto a su favor, porque fue candidato único. El PAN se fue modificando al paso del tiempo y tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones cuando se hizo la reforma político-electoral de 1978, que
creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y que le abrió el camino a la legalización de la izquierda para participar electoralmente a través del registro que se le otorgó en 1979 al Partido Comunista Mexicano, que creó entonces la llamada coalición de izquierda. El PAN se colocó a la derecha, el PRI se colocaba en un centro estratégico y la izquierda legal estaba representada por el PCM y algunas otras organizaciones políticas. El PRI siempre se hizo acompañar de una izquierda o de un grupo de partidos satélites paraestatales, como fue en su tiempo primero el Partido Popular, que habría de convertirse en Partido Popular Socialista, consolidado o construido a instancias de Vicente Lombardo Toledano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que habría de jugar también ese papel, y más adelante, en la década de los 70, el Partido Socialista de los Trabajadores de Rafael Aguilar Talamantes. Este sistema de partidos le era funcional al PRI, le permitía mantener su hegemonía, consolidarse, desarrollarse. Pero vino la insurgencia cívica del neocardenismo, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros dirigentes, se escindieron del PRI, postularon a través de la Corriente Democrática y del Frente Democrático Nacional al propio ingeniero a la presidencia, quien habría de ganar las elecciones y sufriría un fraude electoral por el robo que le hizo de esa elección Carlos Salinas de Gortari. El PAN de entonces se había modificado, ya no era el PAN que conocimos en las décadas anteriores, sino empezó a consolidarse el neopanismo, que estaba encabezado, entre otros, por Diego Fernández de Ceballos, que habría de buscar los acuerdos con Carlos Salinas y que fueron los artífices del modelo de las concertaciones que habría de permitir el gobierno estatal de Rufo en Baja California o de Carlos Medina Plasencia en Guanajuato. El neopanismo provocó una ruptura del propio PAN. Por eso, cuando se formó el PRD en 1989, una parte de lo que era el Foro Democrático, encabezado entre otros por Bernardo Batis, terminó incorporándose al llamado partido que nació el 6 de julio, es decir, al Partido de la Revolución Democrática, que tenía como función o como objetivo cambiar la mayoría política en el país, disolver el viejo sistema de partido de Estado e impulsar un proyecto alternativo de nación. Ese fue el origen del PRD. El PRD vivió momentos diferentes en su historia, tuvo que resistir el embate del salinismo durante ese periodo de tiempo, padeció el hostigamiento, el asesinato de más de 500 de sus militantes y la persecución política, pero resistió y se pudo reorganizar, se consolidó como una nueva alternativa política y después de el gobierno salinista, del surgimiento del ZLN y con el arribo al poder de Ernesto Zedillo y su error de diciembre, empezó un ciclo diferente para el PRD que habría de tener momentos muy importantes cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de ese partido y permitió un crecimiento que no se había tenido antes. Se ganaron gobiernos municipales como el de Tula, en Hidalgo, el de Iguala, en Guerrero, y después se ganaron gobiernos estatales. Fue la época del auge electoral del PRD, con el triunfo en Zacatecas de Ricardo Monreal, en Baja California Sur con Leonel Cota Montaño, en Tlaxcala con Alberto Anaya, o de Alberto Sánchez Anaya, o
el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México durante las elecciones de 1997. Este auge del PRD se explica en mucho por la política de partido-movimiento que habría de impulsar Andrés Manuel López Obrador. Así llegamos a las elecciones del 2000, en el efecto Fox y con el arribo al poder del PAN y la consecución de la jefatura de gobierno para el propio Andrés Manuel López Obrador. La derecha en el poder, la derecha panista, hizo una alianza de facto con el PRI desde el año en que Salinas llegó al poder. Y esta alianza se reflejó en muchos momentos, por ejemplo, cuando el PAN votó a favor del FOBAPROA y otras muchas determinaciones, las reformas constitucionales que modificaron el artículo 27 de la Constitución que establecía la propiedad de la tierra bajo el régimen ejidal y otras muchas reformas que la derecha panista junto con el PRI, que habría dejado de ser el Partido Nacional Revolucionario, el Partido del Nacionalismo Revolucionario, se había convertido en un partido neoliberal. Y eso fue lo que los unió, el neoliberalismo. El arribo de Fox y luego el fraude de Calderón ocasionaron la docena trágica, ese periodo en donde en lugar de cambiar la política a favor de la gente, se profundizó el modelo neoliberal. Y al término del gobierno de Calderón hubo otra alianza de facto para permitir el regreso del PRI al poder. Y ahí se fue fraguando una alianza histórica que se expresó en diciembre del 2012, cuando se firmó el Pacto por México, cuando Jesús Zambrano, desobedeciendo la votación que la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del PRD había emitido para que no firmara ese acuerdo, fue y firmó en el Hotel Camino Real con Peña Nieto, con el PRI y con el PAN, el pacto contra México que habría de ocasionarle a nuestro país muchísimos problemas. Aspiraban a destruir el proyecto progresista que encabezaba López Obrador. Y hubo al interior del PRD una aguda lucha interna que se fue dando en diversos momentos. Finalmente el sistema apostó por personajes leales al mismo y fue así como en la elección interna del 2008 el Tribunal Electoral impuso en la presidencia nacional del PRD a Jesús Ortega y con eso se dio un viraje a la derecha del PRD y el abandono de sus postulados históricos. Todavía hubo un intento de recomponer las cosas en las elecciones presidenciales del 2012 y los meses siguientes, pero no se pudo consolidar y fue así que Andrés Manuel en septiembre de ese año decidió separarse del PRD para llamar a formar lo que hoy es Morena. Al interior del PRD todavía se hicieron muchos esfuerzos para corregir el rumbo, tuvimos posibilidades de ganar esa correlación de fuerzas, pero no fue posible y se fue desgranando ese partido. Poco a poco, muchos militantes históricos o nuevos fueron abandonando las filas de ese partido y trágicamente ese partido se entregó a las manos de la derecha y postuló a la presidencia de la República a Ricardo Anaya en contra de su antiguo candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Pero el pueblo vio la posibilidad de un triunfo diferente y le otorgó a Andrés Manuel la posibilidad de ser presidente, que ya le había otorgado en el 2006 y que no se pudo concretar, y le dio esta segunda oportunidad para impulsar la Cuarta Transformación. En los 2 años que va de la Cuarta Transformación, la derecha panista, la derecha priista y la derecha perredista han venido golpeteando y tratando de descarrilar el proyecto del presidente López Obrador. Sus ataques no tienen que ver con el objetivo de
construir un proyecto diferente, sino buscan restaurar el pasado, buscan el regreso del neoliberalismo, del modelo que tanto daño le ocasionó al país. Sí tienen coincidencias, tienen muchas coincidencias. Los une la corrupción que han compartido. Lo mismo de Calderón y sus acuerdos con Odebrecht y la planta de Etileno 21, o de la misma Odebrecht con Emilio Lozoya para financiar la campaña de Peña Nieto. Los une los sobornos que el PRI le dio al PAN, a los senadores panistas para aprobar la reforma energética. Los une el proyecto elitista que busca seguir sangrando las finanzas nacionales. Los une el intento de restaurar un viejo sistema y de seguir viviendo a expensas de él. Los une el rencor a un proyecto distinto, al sentirse desplazados y no aceptar el juego democrático. Su alianza posible es una alianza hacia el pasado, no es una alianza hacia el futuro. Y tratan de destruir el proyecto alternativo de nación en base a un conjunto de ofensivas mentiras, de campañas denigratorias que pretenden desgastar el proyecto y crear una ilusión de alternancia que no es otra cosa que una apuesta a restaurar. Los une un intento de restauración, así como en la época de la Reforma, cuando Juárez inició la primera etapa de su ciclo histórico, hubo un intento de restaurar el dominio de las derechas de aquel entonces conservadoras, que incluso incluyeron la intervención francesa para despojar a Juárez del poder. Ahora las derechas se están uniendo para tratar de regresar a su dominio. Y en ese empeño están también los intelectuales orgánicos del salinismo y una compleja red de alianzas de diverso tipo, desde golpistas hasta esfuerzos confesionales, poderosos intereses económicos nacionales y extranjeros, parásitos del sistema político mexicano como los que viven en lo que resta del PRD, o bien la derecha neoliberal panista que tiene su congruencia histórica con la derecha neoliberal priista. Durante mucho tiempo dijimos que la diferencia entre el PAN y el PRI era como la diferencia entre la Coca y la Pepsi, que se presentaban con envase distinto, pero que tenían básicamente el mismo contenido. Pues ahora se le puede agregar la Big Cola, que es lo que queda del PRD, y pretenden construir un nuevo envase, el tumor, que es lo único en lo que han sido afortunados en nombrar, porque se trata de un tumor maligno lo que quieren desarrollar, un tumor maligno que destruya las células sanas de la transformación democrática. Tenemos que recordar toda esta historia que he repasado rápidamente para entender lo que está en juego y por eso explicarle a la gente lo que significa. En política electoral, las alianzas no son sumas aritméticas, son posibilidades que pueden incrementar la votación, pero a veces hay alianzas que en lugar de sumar votaciones, las disminuyen. ¿Qué hay que hacer ante esta alianza? Pues explicársela a la gente, con lujo de detalles, darles a conocer lo que significa, lo que intenta revivir esta magia del poder y que trata de destruir el proyecto democrático. Hay que decirle a la gente que en otros países igual lo han intentado y en algunos lugares con traiciones o golpes de Estado lo han logrado. Que los triunfos de la izquierda en América Latina
no dejaron a una derecha conforme y que ha tratado de rehacerse de varias maneras, en algunos lugares con coyunturales éxitos. En México no tenemos derecho ni debemos equivocarnos, y por eso es menester enfatizar la continuidad del cambio democrático y de izquierda. Además de explicarle a la gente de qué se trata esta alianza, hay que convencer no a los dirigentes, porque ellos no serán posibles de disuadir, porque los unen objetivos históricos, ideológicos y políticos. A los que hay que convencer es al electorado, a los que ingenuamente todavía creen que el PRD es de izquierda, a todavía ese electorado que pudiera existir en algunas regiones del país, y explicarles y decirles la traición que significa lo que queda de lo que fue el partido del Sol Azteca. Decirles que la izquierda finalmente ganó, aunque no fue a través del PRD, porque al PRD lo confiscó la derecha priista y la derecha panista con los aliados que lo traicionaron. Hay que convencer al interior de Morena y sus aliados de que el sectarismo no es un camino correcto. Ahora que infortunadamente falleció doña Tere Juárez, la viuda de Berto Castillo, y que recuerdo con cariño por su papel histórico en las luchas democráticas, y que aprovecho para mandarle un abrazo afectuoso a Laura y sus hermanos por esta pérdida. Recuerdo lo que Berto dijo cuando declinó allá por 1988 a favor del ingeniero Cárdenas. Él dijo que no importaba de dónde veníamos, sino hacia dónde vamos. Y eso es lo que hay que explicarle también a la militancia de Morena, que no se ancle en el sectarismo o en una visión patrimonialista del partido movimiento. Que si las derechas se están uniendo, Morena tiene que abrirse a sumar a más interlocutores, no importa de dónde vengan, sino hacia dónde van. Tenemos que sumar y multiplicar conciencias y voluntades. Para ganar una elección como la que se ganó en el 18, se tuvieron que hacer alianzas y abrir el proyecto para cambiar la correlación de fuerzas. Eso es lo que hay que hacer en las elecciones que se avecinan en el 21. Y se va a polarizar. Y hay que incitar a las definiciones sin ambigüedades. Pero para que esas definiciones sean factibles, tiene que haber una actitud receptiva y no cerrarle la puerta a quienes se quieran sumar y tengan la disposición sincera de hacerlo. Creo que hay madurez y habrá responsabilidad para construir esa alternativa. Hasta cierto punto es positiva esta alianza de las derechas en el tumor, porque aclara los dos proyectos, como dijera Andrés Manuel, distintos y contrapuestos, entre el modelo conservador y el modelo liberal progresista. Y la gente va a tener que optar si quiere el regreso a la injusticia, a la inequidad, a la corrupción, a la violencia del pasado, o refrenda su confianza en la esperanza de un porvenir distinto para nuestro país y para las mexicanas y los mexicanos. Yo confío en que en esta polarización que se está construyendo electoralmente, habremos de ganar, que habremos de ganar las 15 gobernaturas en disputa, habremos de refrendar nuestro triunfo en Baja California y vamos a poder ganar las elecciones en Chihuahua a pesar de las maniobras de Corral, vamos a ganar las elecciones en Sonora en contra de un borrego que disfrazado de ciudadano que sigue siendo tan priista como siempre. Vamos a ganar en el norte Nuevo León con una adecuada postulación. Vamos a mantener la unidad y recuperar para la izquierda el gobierno en Zacatecas. Por primera vez la izquierda será gobierno en Sinaloa. Se rearticulará en Nayarit. Ganaremos Colima y debilitaremos la llamada Alianza Federalista.
Vamos a rescatar para la izquierda Michoacán. Tendremos condiciones para rescatar Guerrero. Será gobernada Tlaxcala con un gobierno significativo de izquierda y nos extenderemos hasta el sur, hasta Campeche, para triunfar adecuadamente. No olvidaremos el Bajío ni las Huastecas. Haremos nuestro trabajo para ganar en Querétaro y en San Luis Potosí. Habrá mujeres candidatas que serán gobernadoras, bastantes, impulsando la equidad de género y el combate a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres. Y habremos de volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Tendremos oportunidad de consolidarnos como una nueva estructura de poder en los municipios y en el cuarto nivel de gobierno, donde hay presidencias de comunidad. Miremos el futuro con optimismo. Las derechas no nos van a destruir. El tumor será extirpado y habrá una nueva salud en la vida pública. Habrá una nueva esperanza por el buen vivir. Y al mismo tiempo que superaremos la pandemia del coronavirus y del COVID, superaremos la putrefacción de las enfermedades políticas del pasado, la descomposición de esos cadáveres putrefactos que despiden vahos malolientes y que andan penando por el país y que quieren regresar al poder para seguir envenenando a México. No lo van a lograr. Triunfará la cuarta transformación que habremos de celebrar juntos y juntas, todos y todas, el nuevo éxito en esta etapa crucial de nuestra historia. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Abajo el tumor! Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguieron a través de las redes sociales y le mandamos una felicitación a la diputada federal Dolores Padierna Luna por su segundo informe legislativo. Buenas noches. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento